Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hoy quiero hablar de la voluntad de Dios. Porque Jesús dice que no todo el que le llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Y qué tan importante es para nosotros? ¿Qué tan importante es para Jesús que nosotros hagamos la voluntad del Padre? Piense en las decisiones que usted toma todos los días, en las decisiones que usted puede tomar, en las decisiones que usted ha tomado, que usted toma. ¿Está usted haciendo la voluntad de Dios en cada decisión que usted toma? ¿En las decisiones que usted tomará? Porque las decisiones que tomamos hoy repercuten o tienen consecuencias para mañana. ¿Qué llevó a mujeres tan sencillas, mujeres tan humildes, mujeres tan insignificantes para la sociedad como Rahab? Que la Biblia dice en el Nuevo Testamento que fue una heroína de la fe, una gigante de la fe, una mujer de la fe. Simplemente que ella en un momento de su vida tomó una decisión, tomó la decisión de su vida de seguir a Jehová, al Dios de Israel, de seguir a Dios, de hacer algo para agradar a Dios. Ella hizo la voluntad de Dios. Dice Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis mi voluntad? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Qué importante es hacer la voluntad del Señor. Porque muchas veces nosotros hacemos nuestra voluntad y no la voluntad del Señor. Muchas veces nuestra voluntad está antes que la voluntad del Señor. Y actuamos y caminamos sin hacer la voluntad del Señor. Por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Mire, dice la Biblia que Jonás, en el capítulo 1, versos 1 al 3, del libro de Jonás, dice que Jonás no quiso hacer la voluntad de Dios y terminó en el vientre de un pez. ¿Qué tan importante es que nosotros andemos, caminemos y estemos en la voluntad de Dios? Dice que cuando a María se le dijo que estaba embarazada del Espíritu Santo, ella no lo entendía, pero ella sí declaró, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Y yo creo que el mayor éxito
en nuestra vida, aquí en esta tierra, no consiste en que seamos exitosos en los negocios o que logremos un título universitario y que es bueno. No consiste en ser el deportista más famoso de todos los tiempos. Ni siquiera Jesús está diciendo aquí que ni siquiera que porque echen fuera demonios o hablen lenguas o hagan muchos milagros, el mayor éxito aquí en esta tierra es hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Porque dice Jesús que esta gente echaban fuera demonios, profetizaban, hacían milagros, pero no hacían la voluntad de Dios. Y lo más importante en esta vida es hacer la voluntad de Dios. Cuando tú haces lo que Dios quiere que tú hagas, tú estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando tú haces la voluntad de Dios, tú eres una persona realizada aquí en esta vida. Aunque estés en medio de circunstancias adversas, aunque estés en medio de problemas, en medio de persecuciones, pero si tú estás haciendo la voluntad de Dios, tu vida va a tener sentido. Tú estás verdaderamente realizado. A Jesús lo quisieron hacer el rey de Israel, pero él dijo, no es mi tiempo. Él dijo, no es la voluntad de mi Padre. Esto no le agrada a mi Padre. Y dice la Biblia que Jesús siempre caminó en esta tierra bajo la voluntad de Dios, bajo la voluntad del Padre. Y dice que el Padre en muchas ocasiones públicamente testificó, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Porque cuando tú agradas a Dios, cuando tú caminas bajo la voluntad de Dios, bajo los propósitos de Dios, el Padre se agrada de ti. El Padre se agrada de ti. Dice Jesús en el capítulo 5 de Juan, del libro de Juan, en el verso 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Jesús nunca buscó hacer su voluntad. Jesús nunca quiso hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, siempre agradando al Padre. Porque muchas veces, haciendo la voluntad del Padre, no nos estamos agradando a nosotros. Va en contra de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros deseamos. Pero cuando hacemos la voluntad del Padre, sí agradamos al Padre. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres que hicieron la voluntad de Dios, que fueron usados por Dios, que hicieron lo que Dios quería que ellos hicieran, que cumplieron con un propósito aquí en la tierra. Muchos hombres que con su obediencia agradaron a Dios. La Biblia dice que Josué fue un hombre que Dios lo usó y lo usó en gran manera, que se dejó usar por Dios. Y mire que la tarea de Josué no era una tarea fácil. El trabajo de Josué no era fácil. Y encontramos a Josué en un principio que era un hombre
un poco temeroso, un poco asustado por la gran tarea que tenía que hacer. Y dice el libro de Josué en el capítulo 1, versos 1 al 9, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo y la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, donde desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios llama a este jovencito y le encarga para hacerse el líder de Israel, para repartir la heredad, para repartir la tierra. Pero Dios le dice solamente: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, no te apartes de la ley ni a diestra ni a siniestra, mantente recto. Esa era la voluntad de Dios. Y si tú haces esto nadie te podrá hacer frente. Si tú haces esto, serás prosperado en todas las batallas, en todo lo que tú tengas que enfrentar. Esa era la voluntad de Dios, que Josué se mantuviese recto ante lo que Dios quería, ante lo que Dios le estaba mandando. Y dice el Señor: si tú haces esto, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Si Josué se mantenía en la voluntad de Dios, sería un guerrero invencible. Si Josué se mantenía en la voluntad de Dios, sería un hombre indestructible por sus enemigos. Ahí estaba el secreto de la victoria de Israel, el secreto de la victoria de Josué: mantenerse en la voluntad de Dios. Porque a veces no es fácil mantenernos en la voluntad de Dios. A veces es complicado, a veces es difícil, porque muchas veces tropieza nuestros planes, porque muchas veces tropieza con lo que nosotros queremos. Él conquistaría la tierra, Josué repartiría la tierra, Josué sería invencible, nadie le podía hacer frente en todas sus batallas, derrotaría a todos sus enemigos, siempre que se mantuviese en la voluntad de Dios. El que quiera ser
un triunfador en la vida, el que quiera conquistar las promesas de Dios, el que quiera ser indestructible por el enemigo, tiene que estar en la voluntad de Dios. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Solo los valientes conquistan lo que le pertenece, lo que Dios te ha dado, lo que está en la voluntad de Dios. Si Josué quería conquistar, si Josué quería heredar, si Josué quería repartir la tierra, tenía que estar en la voluntad de Dios. Muchas veces la gente le pregunta, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que yo debo hacer para estar en la voluntad de Dios? Simplemente hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Simplemente agradar a Dios. Dice que Juan, aquel hombre, discípulo de Jesús, él veía que ya los años habían pasado, un hombre lleno de canas, y él decía, ¿por qué todos mis compañeros han muerto? ¿Y por qué yo no he muerto? ¿Por qué a mí no me han matado? Y estaba preso en una isla. Y él decía, pero muchas veces han intentado matarme, pero no me han matado. Hasta que un día en esa isla se le apareció Jesús y le dijo, tú estás vivo porque yo tengo una misión para ti. Y le dice, escribe el Apocalipsis. Tengo una misión para ti, escribe las cosas que son, escribe las cosas que tú has visto y escribe las cosas que serán después de estas, las cosas que vendrán, las cosas del fin. Esta es mi voluntad. Y cuando Juan hace la voluntad de Dios, entonces después muere. Dice Apocalipsis, voy a estar leyendo del 9, Apocalipsis 1, del 9 al 19. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El día del Señor se entiende que es el día de resurrección, el día domingo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Esta era la misión que le faltaba a Juan para poder morir. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho por un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies.
Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. ¿Por qué Satanás no podía matar a Juan, a Juan, el discípulo de Jesús? ¿Por qué Satanás no podía matar como había matado a los otros? ¿Por qué no había muerto como había muerto los otros discípulos de Jesús? Porque Juan estaba en la voluntad de Dios y tenía algo que cumplir aquí en esta tierra. Faltaba parte de lo que Juan tenía que hacer. Y Dios no permitía que Juan hubiese muerto, porque tenía algo que hacer. Qué importante es cuando nosotros estamos aquí en esta tierra cumpliendo la voluntad de Dios. Qué importante. Y nosotros no necesitamos hacer un megaproyecto para hacer la voluntad de Dios, no siempre. No necesitamos hacer un hiperproyecto para agradar a Dios. Simplemente que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Simplemente que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Y esa es la voluntad de Dios. Mira, yo sinceramente yo le voy a decir, cuando yo leo en la Biblia mujeres como Rahab, personajes que aparecen en el libro de Hebreos como gigantes de la fe, y uno dice, pero aparecen aquí, y uno empieza a averiguar, ¿y qué fue lo que hizo este? Y muchas veces no hizo gran cosa, sino que simplemente en un momento dado agradó a Dios. En un momento dado hizo algo para Dios. Y cumplió con ese propósito de hacer la voluntad de Dios. Dice el libro de Josué, en el capítulo 2, versos 1 al 6, que Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciendo: anda, conoce la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera, escuche bien, era una ramera, que se llamaba Rahab, y pasaron allí, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Escuche bien, pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supo de dónde eran. Y cuando ella iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron. Y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino de tierra puesta, en los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Fue todo lo que hizo Rahab. Y lo que a mí me llama la atención es que era una mujer pecadora. Y podemos decir, ¿este hará la voluntad de Dios? Pero en algún momento en su vida, ella tomó una decisión muy importante. Ella creyó que esos hombres verdaderamente eran de Dios. Y quiso servirle a Dios con eso, con lo más mínimo, con lo que ella podía, con lo que ella tenía. Dice que escondió a esos 2 espías
Y qué cosa tan maravillosa, mire, porque Dios no se queda con nada de lo que usted haga. Y vemos que con eso nomás vemos que esa mujer es mencionada en el Nuevo Testamento como una gigante de la fe. Habla Santiago como una mujer grande de la fe, habla Hebreo, y aún el libro de Mateo también la menciona. Rahab no echó fuera demonios. Rahab no hizo milagros. Ella no abrió el mar rojo. Pero aparece en el libro de Hebreos, aparece en el Nuevo Testamento como una mujer de fe, simplemente porque hizo la voluntad de Dios. Y la verdad, yo admiro aquellas iglesias, mega iglesias, iglesias grandes. Yo las admiro, y que Dios siga usando a esos hombres, a esos pastores. Pero muchas veces cometemos el error de pensar y decir: iglesia grande, iglesia gigante, es porque está en la voluntad de Dios. Iglesia pequeña no está en la voluntad de Dios. Y habrá que preguntarle al Señor: ¿por qué entonces Rahab, con lo mínimo que hizo, un día, no sé si fue un día, 2 días o unas horas, aparece como gigante de la fe? Porque hacer la voluntad de Dios no está en que tú hagas grandes cosas como los héroes de la Biblia. Ahora, si esa es tu misión, si ese es el propósito por el cual tú has venido a esta tierra, Dios te ha formado, Dios te ha creado y Dios te ha traído, pues es otra cosa. Pero muchas veces son pocas cosas que podemos hacer para agradar a Dios. Y muchas veces no nos piden muchas cosas para agradar a Dios. Dice la Biblia que solamente ella escondió a 2 hombres, los protegió. Ella hizo lo que Dios estaba demandando en ese momento, agradando a Dios. Jesús dijo que Juan el Bautista había sido uno de los más grandes profetas, que los nacidos de mujer, como él no había otro. Y cuando yo leo sobre Juan el Bautista, encuentro que el ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio corto. Juan el Bautista no tuvo años predicando el Evangelio. Juan el Bautista nunca sanó a nadie. Juan el Bautista no reprendió demonios. Y sin embargo Jesús dijo que no había existido un profeta tan grande como él, porque hizo la voluntad de Dios. Como decía el verso que mi esposa estuvo leyendo ahora, él había sido uno que Dios tenía predestinado, que Dios tenía con un propósito para que viniese a preparar el camino del Mesías, para que viniese a preparar el camino de Jesús. No fue otra cosa. Y Jesús dijo que era uno de los más grandes. Simplemente agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Yo no sé cuál sea tu visión, no sé cuál sea tu sueño, tu proyecto, tu propósito, pero en esa visión, en ese sueño, procura agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Y si eso es lo que Dios te ha dicho, agrada a Dios, haz la voluntad de Dios. Porque si Dios nos ha llamado para grandes cosas, gloria a Dios. Pero si nos ha llamado para pequeñas cosas, gloria a Dios. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. En la Biblia encontramos
encontramos hombres como Noé. Yo me maravillo con ese hombre, de verdad, porque fue un hombre que le creyó a Dios en cosas que él no había visto, en cosas que eran imposibles de suceder, aunque en su predicación en tantos años nadie se convirtió. Pero aún así él perseveró. Aún así, dice que la predicación de Noé se calcula que fue como alrededor de 100 años. Desde el momento en que Dios le dijo, construye un arca, hasta que vino el diluvio. Él estuvo predicando en todo ese tiempo, 100 años predicando. Y qué cosa maravillosa, porque la Biblia no dice que ese hombre volvió a escuchar la voz de Dios, que volvió Dios a aparecerle durante ese tiempo. No, él creyó en lo que Dios le había dicho y siguió haciendo lo que Dios le dijo. Esa era la voluntad de Dios. 100 años haciendo la voluntad de Dios. Porque muchas veces no es como nosotros queremos, sino que es como Dios nos ha dicho. Ese hombre era la burla de mucha gente. Ese hombre era un hombre raro, haciendo cosas que nadie entendía, haciendo cosas que no iban a suceder para la gente, que nunca habían sucedido por allí. Pero él se mantuvo en eso, en lo que Dios quería que él hiciera, la voluntad de Dios. Probablemente el ministerio tuyo no sea un ministerio tan grande como algunos, ministerio pequeño, pero es lo que Dios quiere. Tú vas a alcanzar a los que Dios quiera que tú alcances, a los de tu casa. Noé alcanzó a los de su casa. Nadie más se salvó. Eso era lo que Dios quería. Y probablemente no seas un hombre fuerte, un hombre valiente, un hombre o una mujer valiente. La Biblia dice que Gedeón era un hombre que estaba temblando por sus enemigos, asustado por sus enemigos. Dice que venían los madianitas y le quitaban todo el grano, toda la comida, lo destruían, todo lo sembrado. Y ese hombre estaba asustado. ¿Y usted sabe cómo Dios llama a ese hombre? Varón esforzado y valiente. Y yo digo, ¿y este no era el que estaba asustado? Dice Jueces 6, del 11 al 14. Y vino el ángel de Jehová y sentó debajo de la encina. Se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezeritas, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Esa era la voluntad de Dios. No era otra la voluntad de Dios para ese hombre temeroso. Y ese hombre le decía: ¿dónde están tus maravillas, las maravillas que
que cuentan nuestros padres, lo que tú hiciste, lo que hizo Jehová sacando a su pueblo de Egipto, abriendo el mar en rojo. ¿Sabe una cosa? Como Gedeón, hay mucha gente que siempre está buscando ver maravillas de Dios para hacer la voluntad de Dios. Como Gedeón, hay mucha gente que siempre está esperando señales de Dios para hacer la voluntad de Dios. Y Dios te está diciendo: yo estoy contigo, yo te estoy enviando, no te estoy enviando yo. Gente que siempre está esperando ver milagros para poder hacer la voluntad de Dios, cosas sobrenaturales. Y lo que Dios le estaba diciendo a ese hombre era simplemente: ve con tu fuerza, que yo estoy contigo, yo te envío. Eso era lo que Dios le estaba mandando a hacer, esa era la voluntad de Dios. Porque mucha gente me pregunta: pastor, ¿y cómo yo hago la voluntad de Dios? ¿Cómo yo hago para saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué tienes a tu alrededor? Empieza a agradar a Dios. Como aquel que quiere ir a las naciones a predicar y se está preparando, y hay mucha gente que está a su alrededor muerta por la palabra de Dios, con hambre de la palabra de Dios. Empieza por ahí. La voluntad de Dios es que tú lleves el evangelio a tu casa. La voluntad de Dios es que tú y tu casa sean salvos. Esa es la voluntad de Dios. Que tus hijos sean salvos, que tus hijos, que tu familia sea prosperada, que tu familia sea funcional, que tu matrimonio sea funcional. Esa es la voluntad de Dios. Que arrebates tu familia al diablo que te quiere robar tu familia. Esa es la voluntad de Dios. Y como Gedeón, mucha gente se siente abandonada por Dios, pero Dios te está diciendo: yo estoy aquí, yo estoy contigo. Mucha gente se siente desamparado de Dios, desamparado por Dios, cuando Dios te está diciendo: estoy contigo, simplemente haz mi voluntad. Hacer la voluntad de Dios es lo más importante en nuestras vidas. Y podemos conseguir riquezas, y muchas veces las riquezas las conseguimos a coste de las riquezas espirituales, a coste de las riquezas del cielo, y nos hacemos ricos aquí en esta tierra, abandonando la voluntad de Dios, abandonando los propósitos de Dios, porque no hacemos la voluntad de Dios, sino que hacemos nuestra voluntad. Y como Gedeón, mucha gente se siente amedrentado, influenciado por el enemigo, porque el enemigo siempre tratará de robarte la paz. Pero el Señor te dice: varón esforzado y valiente, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Porque muchos tratarán de sacarte de la voluntad de Dios. Muchos tratarán de persuadirte para sacarte, de robarte la paz, para sacarte de la voluntad de Dios. Y va a venir gente como los madianitas, que te van a amedrentar, que te van a hacer perder la esperanza, que te van a hacer perder tu fe en Dios, que te van a hacer salir de la voluntad de Dios. Pero tú no se lo vas a permitir. Jesús no escuchaba a esa gente. Jesús, cuando querían distraerlo, persuadirlo, aún a sus mismos discípulos los reprendía. Juan, Pedro,
Esa revelación, una vez Jesús le dijo, eso no es revelación del cielo, esa revelación viene del infierno. Maestro, no vayas para Jerusalén porque te van a coger, te van a apedrear, te van a matar. Jesús nunca escuchó la voz de aquellos que trataban de persuadirlo para sacarlo de la voluntad de Dios. Y yo hoy te vengo a decir, tú has nacido con un propósito. Tú has nacido con un propósito, has sido creado, has sido formado desde el vientre de tu madre. Desde antes de que tú nacieras, ya tú tenías un propósito por el cual tú venías. Tú no has venido como una casualidad, tú has venido con un propósito. Y debes alinearte a la voluntad de Dios, a cumplir esos propósitos. Dice el salmista en el Salmo 139, Salmo 139, es que lo he escrito mal, pero Salmo 139, sí señor, es 139, versos 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrito todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios te creó con un propósito. Dios te formó con un propósito. Alíñate a la voluntad de Dios. Tú fuiste diseñado con propósito eterno. Hay un libro en el cual toda tu información está escrita. Y fue el creador que hizo ese libro. Tú no has sido como algo que de pronto ha evolucionado y de pronto ha aparecido. No. Tú has sido formado. Tú has sido creado. Jesús dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Jesús un día nació con un propósito. Jesús un día llegó a esta tierra con un propósito. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En todo momento de su vida, Él quiso hacer la voluntad de Dios. Y todos nosotros en nuestras vidas estamos supuestos a cumplir esos propósitos por lo cual o con el cual fuimos formados por el Eterno. Ya estoy terminando. Dios ha escogido y sigue escogiendo hombres humildes, sencillos, reyes, presidentes, hombres como Gedeón, como David, el rey David, como Pablo, y estos caminaron en el propósito y en la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús dijo, en aquel día, aquellos que hicieron mi voluntad
Esos son los que van a entrar al reino de los cielos. Y en aquel día, cuando el Señor te reciba en su presencia, te va a decir: entra, buen siervo fiel. No te va a decir: nunca te conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No es que usted no haya cometido, no haya faltado, no haya cometido un pecado, pero es que es diferente un hacedor de maldad. En aquel día, ¿qué tan importante es hacer la voluntad de Dios? Caminar en la voluntad de Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Hola, soy el pastor Jorge Enrique Rendón. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal y así nos ayudas a seguir creciendo.